Bueno, voy a ciegas, no puedo verlos y verlas, pero vamos a Buenas ver qué tardes. sale. Buenas tardes, gracias por estar acá, por haberse conectado, por estar compartiendo este ratito junto con Noé y conmigo, Maru, Noelia Botas y Maru Ponciglione. Eh, Vamos a estar compartiéndoles un poquito acerca de nuestra experiencia. De alguna manera esta charla, este webinar gratuito, va como dirigido, orientado al viajero y viajera, ¿sí? En otras ocasiones, junto con Noé, damos charlas más dirigidas a los terapeutas, ¿no? Y las terapeutas más orientadas a profundizando en la modalidad del acompañamiento. En este caso particular tiene más que ver con nociones que nos parece que es fundamental que conozcan quienes eh, quieren viajar, ¿sí? Con esta intención terapéutica, ¿sí? De alguna manera, bueno, se ha popularizado mucho el uso de los honguitos, el consumo de los honguitos, y lo cierto es que en función de cómo uno enmarque esa experiencia, el marco que uno le dé a esa experiencia, bueno, puede orientarse, saben bien, hay quienes ya lo han tal vez experimentado, puede orientarse a una experiencia, por ejemplo, más recreativa, aunque siempre va a tender la medicina a llevarnos hacia las profundidades, ¿sí? Pero de alguna manera cambio el marco y oriento la experiencia hacia una dirección u otra. ¿Sí? Con más éxito o menos éxito. Justamente también de eso se tratan, de alguna manera, proponer un marco, ¿sí? Para hacerlo más, para acotar las variables, si se quieren, que van a incidir en la experiencia. Entonces puede ser una experiencia también en un contexto de naturaleza, con un contacto profundo con la naturaleza, y no desestimamos ahí el valor que pueda tener que puedan tener ese tipo de experiencias, pero lo cierto es que acá vamos a hablar de este marco que ya de por sí las investigaciones del uso terapéutico, del uso terapéutico de la psilocibina, o sea, estos protocolos que ya muestran efectividad, que muestran ser efectivos, bueno, ¿qué cualidades tienen? Una de ellas es esta cualidad de viajar a ojos cerrados, ¿sí? Viajar en un ir hacia adentro, un plegarme hacia adentro, ¿sí? Y otra de las cualidades está vinculada a la dosis, que ya vamos a estar deteniéndonos ahí puntualmente, ¿sí? Pero me parece importante ahora como esto, decir, ¿de qué manera yo puedo promover un marco que oriente la experiencia digamos, sacarle provecho a todo su potencial terapéutico y que no sea una experiencia más? O una experiencia súper placentera, si se quiere, o súper divertida, sino que yo pueda sacarle el mayor provecho posible a su potencial terapéutico. ¿Sí? Eh, Junto con Noé, bueno, venimos trabajando hace ya algunos años acompañando este tipo de experiencias, acompañando también procesos con microdosis y también procesos sin el uso de la medicina porque no siempre es aconsejable, y bueno, sobre eso también vamos a estar hablando un poquito hoy, que está bueno uno mismo poder determinarlo, saber determinarlo, ¿sí? Darles herramientas para que puedan también determinar si es un buen momento o no para ustedes. Eh, y bueno, esto es abrir y en este modo ahí de disfrutar junto con Noé, que disfrutamos mucho de estas charlas, compartirles descontracturadamente un poquito bueno, de nuestro recorrido, ¿no? Lo que hemos ido aprendiendo. Así que bueno, ahí Noé va a compartirnos una breve reseña histórica que nos parece importante siempre marcarnos ahí en, bueno, ¿de qué se trata, no? Esta medicina, de dónde viene, un poquito de su historia. Gracias, Maru. Vamos. Para que se queden tranquilos, vamos a responder preguntas. Está bueno por ahí que las vayan dejando en el chat
porque a lo mejor se van a ir respondiendo en la medida que vayamos avanzando con la presentación. Así que pueden ir dejándolas en el chat y al final vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Eh, Preguntas específicas sobre dónde, cuándo, cómo, con quién. Podemos ofrecerles información solamente por privado, ¿sí? Eso aclaro desde el inicio. Eh, en principio, bueno, debido a que dentro de este marco no deja de ser una sustancia que no está aprobada para uso popular. De hecho, bueno, un poco eh, a esto corresponde, digamos, esta intro en relación al uso ancestral, ¿no? Se sabe que todas las culturas a lo largo y a lo ancho del planeta usaron alguna de estas sustancias que se suelen llamar enteógenos porque es un término que acuñaron científicos modernos, pero que invita a la revelación de la deidad, de lo divino dentro de uno, ¿no? Muchas culturas usaron hongos, otros usaron ayahuasca, peyote, San Pedro, quiqueón en Grecia, que era un compuesto derivado de un hongo también, que después de eso fue el precursor del LSD. Digamos, hay evidencia en todas las culturas de un uso ritual enmarcado dentro de una, de una forma de vida, ¿no? Nunca estaba desgajado de la vida entera, de una forma de vivir dentro de esa cultura, ¿no? Era una herramienta más de autoconocimiento, de sanación, de transformación, de conexión con lo espiritual, siempre dentro de un marco de mucho respeto y mucha devoción. En los años 50, 60 hubo un auge muy grande con respecto a la entrada de este tipo de sustancias en la cultura general, en principio a partir del encuentro entre María Sabina, que fue una sabia mazateca, ¿no? De un pueblo originario de México, con un etnomicólogo muy conocido que publicó en una revista el contacto que había tenido con esta mujer y se hicieron altamente populares los hongos, al punto que se dice, ¿no?, que John Lennon fue a visitar a María Sabina, ¿no? Estamos hablando de esas épocas en las que no casualmente también había todo un nacimiento, una contracultura que se llamó el hipismo, ¿no?, en la que estaba en auge el uso de psilocibina y también del LSD, y este movimiento contracultural que era cuestionador y que incomodaba al status quo, fue obviamente censurado y todas estas sustancias pasaron a entrar en el orden de la ilegalidad, junto con sustancias realmente peligrosas, adictivas y demás, pero bueno, pasaron a ser catalogadas como drogas peligrosas, que eso también conllevó una, un tabú, un prejuicio, un miedo asociado a todo este tipo de sustancias y obviamente se perdió todo este conocimiento ancestral de un uso realmente terapéutico y útil. Si bien esta era, esta etapa de la historia en la que estas sustancias entraron en la era de un congelamiento a nivel científico, hubo investigadores que aún así continuaron solapadamente haciendo sus investigaciones y a partir de los años 90 y al presente está cada vez más en auge la investigación científica. Ya hay sobrados documentos científicos de universidades altamente reconocidas que demuestran, digamos, el uso que se le puede dar a esto de forma terapéutica, siempre como comentaba Maru, dentro de un contexto, de un encuadre terapéutico, el potencial que tiene para tratar afecciones como puede ser la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, cierto grado de autismo y mucho más por terminar de demostrar que ya hay estudios incipientes sobre enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, epilepsia, esquizofrenia y demás. Hay sobrada bibliografía, también eso si alguien se interesa en particular en esta temática nos puede pedir. Tenemos libros para recomendar también en relación al uso ancestral y sagrado de esta medicina y todo el encadenado de uso terapéutico que ha tenido a lo largo de la historia. Bien, gracias, Noé. Bueno, vamos a ir concretamente a esto, bueno, de qué se trata, ¿no? Este potencial terapéutico, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de potencial terapéutico? Más allá de esto que traía Noé, ¿no? De que
que se utiliza, y de hecho en muchos países ya es legal para el tratamiento de la ansiedad, para el tratamiento de la depresión, ¿sí? Para el tratamiento del estrés postraumático, ¿sí? De qué pudiera servir a cualquier persona común para llevar adelante cambios en su vida, ¿sí? Cambios hacia un lugar de más bienestar o de más salud, si se quiere. Perdón, ¿eh? Dejé de ver, dejé de ver la filmina, no sé por qué no es. Es que dijo que se le apagó la compu, por eso. Ah, bueno, gracias. No veo nada, estoy a ciegas. Bueno, les sigo contando un poquito mientras esperamos que se conecte Noé. Entonces, todo aquello que la medicina me traiga me va a orientar hacia un lugar de más salud y más bienestar, ¿sí? Siempre invitamos a cultivar esa idea, ¿no? De que siempre que el marco sea un marco cuidado, sea un marco seguro y yo esté en un momento adecuado para hacer la experiencia, que ya vamos a detenernos ahí más adelante en de qué se trata este momento adecuado de la persona, aquello que la medicina me traiga va a orientarme hacia un lugar de más salud y más bienestar, ¿sí? Se dice que la medicina va justo a aquel sitio o aquel nudo que hoy de alguna manera está obstaculizando mi total despliegue o el sano despliegue del ser, ¿sí? En cierta medida, o a mí lo que más me resulta así como conmovedor, si se quiere, de este tipo de experiencias con potencial terapéutico, tiene que ver con que no media la subjetividad humana, ¿sí? En cualquier otro tipo de terapia, ya sea biodecodificación, constelaciones familiares, o sea, aunque no estemos hablando de una terapia convencional, de una terapia que sea meramente desde el lenguaje, por más formado, formada que esté ese terapeuta, siempre va a estar mediando esa subjetividad. Incluso también la subjetividad propia, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando uno entra en este estado de conciencia expandida, de la mano de la medicina, se hace a un lado, se corre de alguna manera ese velo, ¿no? Ese velo de la subjetividad, justamente, todos y todas lo tenemos, y está bien que así sea, ¿no? Pero de alguna manera uno puede ver más allá, ¿sí? O podríamos decir que puede ver más acá, si es de alguna manera la posibilidad de descorrer un velo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la medicina y esto que emerge en el transcurso del viaje y esto en el nombrar la medicina, hablo de la propia capacidad de sanar, ¿sí? De esta tendencia inherente hacia un lugar de más salud que cada uno y cada una de nosotras tenemos, ¿sí? Cuando se hace a un lado justamente la mente, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando digo que se hace a un lado la mente? Que si de alguna manera uno puede ver más allá de los condicionamientos, las creencias limitantes, los miedos, las preocupaciones, todas las ideas que tenemos respecto de las cosas, de alguna manera se corren, se retiran y me permite a mí esa condición ver más ampliamente, ¿sí? Ver más allá o ver más acá, ver más claramente, ¿no? Entonces, decía esto, ¿no? En comparación a una terapia, aunque no sea una terapia convencional, sí una terapia que no se trate, como en este caso, de esta entrada a un estado de conciencia expandida, bueno, no media la subjetividad humana y por otro lado nos permite acceder a digamos, a esos sitios que desde el lenguaje de alguna manera no podríamos acceder nunca, ¿sí? ¿A qué refiero con esto? Hay muchas cuestiones que nos han marcado o que nos han dado forma, si se quiere, que de algún modo nos marcaron antes de que el lenguaje estuviera constituido en cada uno de nosotros y nosotras, ¿sí? A una determinada edad
digamos, contamos con la capacidad de, como ya el lenguaje está constituido en nosotros, de significar las experiencias, ¿sí? Ligar la experiencia con el lenguaje y de algún modo así guardarlo, ¿no? Todo esto está por revisarse igual en nuestra historia, porque también guardamos y archivamos los hechos en función de una interpretación, ¿sí? Eso desde ya. Pero ya acá tenemos dos cuestiones que este tipo de experiencias nos permiten trascender, ¿no? Mucho más allá de lo que una terapia que usa el lenguaje como vía, si se quiere. Una tiene que ver con esto, ¿no? Que hay cuestiones que sucedieron mucho antes de que el lenguaje estuviera constituido en nosotros, y la otra es que el psiquismo es muy hábil, ¿sí? Y de algún modo ha acomodado todas nuestras experiencias pasadas de modo tal que nosotros podamos seguir siendo funcionales, que no jorobe demasiado eso que me pasó, ¿sí? Entonces es como que uno va a revisar todo eso que quedó guardado debajo de la alfombra o en un sótano, en armarios con candado. Bueno, es empezar a revisar de alguna manera esos sitios, ¿no? Cuando digo esto de antes de que el lenguaje estuviera constituido en cada uno de nosotros y nosotras, me refiero a, bueno, cuestiones también, además de hechos que pudimos haber olvidado, ¿no? Esto que decía del psiquismo, del hábil psiquismo, cuestiones que han sucedido en nuestra primera infancia, por ejemplo, o cuestiones que han sucedido, bueno, ya es bien sabido que hay traumas en el transcurso de nuestra vida intrauterina, el tiempo que llevamos dentro de la panza, ¿sí? Cuestiones vinculadas a, bueno, vidas pasadas, o cuestiones vinculadas a nuestros ancestros, ¿sí? Esta gran carga de cuestiones que traemos nosotros y nosotras al nacer, que exceden a nuestra individualidad, que exceden a nuestro tránsito acá en la tierra, ¿sí? Que arrastramos tal vez de nuestro linaje. También la experiencia de la mano de los hongos nos permite acceder a esos sitios, ¿sí? Y cuestiones también más del orden de lo existencial, si se quiere, ¿sí? Que exceden a lo individual. Hay viajes que, por ejemplo, nos traen nociones más acerca del sentido de la vida, ¿no? O el significado de la muerte, por ejemplo, ¿no? Que exceden a lo individual, ¿sí? Yo les puedo pedir que me digan si me están escuchando. Sí, Maru, se te escucha. Bien. Ay, ahí los puedo ver. ¡Qué maravilla! Se me abrió un mundo. Bueno, ahora me interesa ir a la Filmina, pero no sé cómo, ¿no? ¿Vos estás compartiendo ya? No, pasa que estoy desde el celu porque mi compu, no sé, se retobó. Se retobó y no quiere encender. Así que no estoy pudiendo compartir las filminas, lamentablemente. Bueno, Después les seguimos. comparto por el grupo. Igual es, nada, es una ayuda de memoria para nosotras más que nada, pero Sí, después la pasamos. sí. Bien, entonces estaba con esto de los sitios a los que uno puede acceder, ¿no? Y cuando hablamos de esto, ¿no? De cuestiones que nos han ido dando forma, si se quiere, o cuestiones que han ocurrido en nuestra primera infancia, por ejemplo, y que uno tal vez hoy tiene como ciertas cualidades, ¿no? Que dice, bueno, yo soy así, o padece de determinados comportamientos que no los puede evitar y que así se desencadenan, ¿no? Y como en toda terapia se busca de alguna manera enlazar eso que hoy se presenta como un síntoma, enlazarlo a su causa, ¿no? Y es lo que uno en las terapias busca y va para atrás en la historia, ¿no? De alguna manera para encontrar eso que dio origen o que es la causa de lo que hoy se presente como un síntoma. Síntoma en un sentido bien amplio, ¿no? También puede ser un modo de vincularme, por ejemplo, o estos patrones que uno repite y repite, ¿no?
tipos de personas con las que se junta y hace pareja, por ejemplo. Bueno, síntoma en el sentido más amplio que pudiera ocurrírseles. Entonces, uno puede pasarse una vida entera haciendo una terapia queriendo rastrear desde el lenguaje una herida que dio forma a un patrón de conducta por ahí, la vida intrauterina, por ejemplo, ¿no? Pero ya vamos a ver de qué manera ese tipo de información puede presentarse en un viaje, porque realmente es muy, muy, muy diverso el modo, que a veces uno lo entiende absolutamente todo, pero sin que atraviese ni una palabra, o que no aparezca ni una imagen, y sin embargo estar comprendiéndolo todo. Pero de alguna manera lo que se produce en general es esos insights tan buscados cuando uno está haciendo una terapia, ¿no? Estos darme cuenta, estos aha moments, ¿no? Hay muchos viajes que son, ¿no? De pronto veo, ¿no? Imagínense, hablando esto, ¿no? De cómo, bueno, cómo esto se traduce en mi vida, ¿no? La experiencia de viaje, cómo puede traducirse en mi vida. Bueno, imagínense cómo puede potenciar, por ejemplo, el proceso terapéutico que estoy haciendo, enriquecer de información ese proceso terapéutico que estoy haciendo, por ejemplo. Ningún psicólogo o psicóloga puede desestimar la información que llega en el transcurso de un viaje. Esté al tanto de la medicina, no esté al tanto de la medicina, ¿no? Uno como paciente, por llamarlo de alguna manera, o corriéndose del lugar del paciente, llega con esa carga de información, ¿no? Que tiene un valor subjetivo enorme, es información de orden psíquica, ¿no? Bueno, enriquece muchísimo los procesos terapéuticos, ¿sí? Muchas veces es la puerta de entrada a un proceso terapéutico. Es muy habitual esto de, bueno, ¿y ahora qué hago yo con toda esta información? Bueno, elaborarla, trabajarla, ¿no? Insisto, ya vamos a ver, como es muy diverso cómo puede presentarse un viaje, ya vamos a ver que hay viajes en los que uno no recibe información, ¿sí? Y está bien así también, es un modo de viajar también, si no cuando no se recibe información uno dice no viajé. No, bueno, sí, hay muchos modos de viajar, ¿sí? Ahora, un paréntesis, cuando hablamos de potencial terapéutico, no nos referimos solamente a lo que suceda en el transcurso de la experiencia, ¿sí? Estos insights o estos darme cuenta muchas veces quedan asentados a nivel neuronal, ¿sí? Lo cual, ahora me detengo un momento ahí, pero esto es lo que explica el efecto a largo plazo que puede generar una experiencia de viaje, ¿sí? Este darme cuenta, el impacto que pueda tener, que sea sostenido en el tiempo. Vieron que muchas veces en una terapia convencional, una terapia desde el lenguaje, uno llega a un sitio, a un darme cuenta, y bueno, y siente que bueno, y ahora, y a veces uno conoce toda su historia, se la sabe de memoria, por lo menos esto tiene una narrativa respecto de su historia, pero no logra hacer un cambio. O logra hacer un cambio que dura un tiempo, y después se me viene esta imagen de que siempre caemos por el mismo barranco, como si esa inclinación hacia ahí va a estar siempre, ¿no? Y siempre caemos por el mismo barranco. Bueno, la medicina de los hongos nos permite hacer cambios sostenibles en el tiempo, cambios duraderos, y esto lo explica la neuroplasticidad, ¿sí? La neuroplasticidad, así dicho muy simplificado, es esta cualidad plástica del cerebro que le permite transformarse, que le permite modificarse en su estructura y funcionamiento, ¿sí? Que se permite que se extiendan esas dendritas que son las ramas que conectan neuronas con neuronas, que se produzcan más neuronas, que se produzca esta neurogénesis,
que se desactiven aquellas conexiones neuronales que no me son funcionales. Si toda esta capacidad plástica del cerebro, sepan que es propia del ser humano desde que nace hasta que muere, pero que con el pasar del tiempo se va rigidizando, ¿sí? Vieron que los niños bien pequeñitos aprenden muy rápido, ¿no? Y las madres se sorprenden, y las abuelas, padres también, se babosean y admiran a sus niños o niñas. Lo cierto es que todos aprenden muy rápido, porque tienen una neuroplasticidad, la neuroplasticidad máxima, ¿no? Nunca volvemos a tener ese nivel de neuroplasticidad hasta que ingerimos la medicina de los hongos, ¿no? Entonces, está en su máximo potencial de transformación el cerebro en el transcurso del viaje. Y como decía antes, estos darme cuenta, estas caídas de ficha, estos insights, producen en muchos casos cambios neuronales en el transcurso del viaje. Voy a dar un ejemplo, me estoy extendiendo un montón, pero quiero dar un ejemplo ahí cortito en relación a esto que en la filmina nombramos como el cambio de posición subjetiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es también algo que se busca en cualquier terapia, que es, por ahí no cambia el contexto, lo que cambia es cómo yo me paro ante determinadas cuestiones en mi vida, ¿no? Es muy amplio también, es muy amplio, podemos hablarlo en cualquier esfera de la vida, pero lo que se busca es un cambio de posición subjetiva, ¿no? Esto es desde dónde yo me paro ante tal cosa. Y que para mí ejemplifica lindo esta posibilidad de que haya un impacto de este darme cuenta a nivel neuronal. Vaya uno a saber si se produjo o no, no sé cómo siguió la historia, pero bueno, es un ejemplo que me gusta mucho. Una mujer que en el transcurso del viaje, bueno, ella todos sus males se los adjudicaba a los hombres, ¿no? A los hombres de su vida. Todos sus males, ¿no? Los culpables de todos sus males. Y en el viaje revive discusiones fuertes que han marcado cada uno de esos vínculos de estos culpables del género masculino, padre de su hija, pareja, expareja, ¿no? Revive esas discusiones fuertes y se da cuenta, lo que trae la medicina es que el denominador común en esas discusiones es que ellos la estaban queriendo ayudar con determinada cuestión y ella misma dice, pero yo soy imposible, yo era imposible, ¿no? Yo soy imposible. Pero se da cuenta de esto, fíjense, el cambio de posición subjetiva que puede darse ahí respecto de los hombres o respecto de lo masculino, ¿sí? Si esa nueva subjetividad respecto de el hombre en mi vida o de lo masculino en mi vida queda sentado a nivel cerebral, imagínense ustedes en todas las cuestiones de la vida que eso puede repercutir, ¿sí? Entonces también en un viaje no es tan lineal, ¿no? Que me trajo sobre esto y bueno, desde ahora yo me vinculo bien con los hombres, ¿no? Estas heridas tienen un alcance mucho mayor en general, no es que solo uno sana el modo de vincularse con el hombre. Excede a esta charla, es irnos demasiado en el tema, pero me parece un lindo ejemplo de esto de los darme cuenta que me permiten a mí pararme en un lugar nuevo ante determinada cuestión, ¿sí? Tal vez es una caída de ficha respecto de un modo de comportarme que tengo, ¿no? Una toma de conciencia determinada sobre determinada cuestión, ¿sí? Noé, ¿me volvés un ratito a la filmina anterior? Pero bueno, cerrando lo de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, retomo lo de esa filmina, pero no te vayas de esta. La neuroplasticidad tarda más o menos 2 semanas en volver a su tono habitual. ¿Esto quiere decir que yo sigo en estado de viaje y demás? No, el viaje una vez que termina, termina, ¿sí? Hay personas que requieren estar mucho más conectadas, mucho más presentes, ¿no? Bueno, eso es esperable que pase y a veces no.
hay como un residual en ese sentido, por ahí de estar más sensible o más en comunión con todas las cosas, pero una vez que el viaje termina, terminó. Pero esta cualidad plástica del cerebro es la que queda exacerbada durante más o menos 2 semanas. Entonces, vuelvo a esto de el potencial terapéutico no solo reside en la experiencia de viaje, sino en sacarle el máximo provecho a esa, se la conoce como una ventana de oportunidad. 15 días también de neuroplasticidad exacerbada para hacer cambios con más facilidad, ¿sí? Y ni hablar, volviendo esto al potencial terapéutico, a aquello que yo haga a raíz de lo que vi en la experiencia de viaje. ¿Sí? Entonces, termina de completar la idea. Hay una neuroplasticidad que va a favorecer que yo haga cambios profundos con más facilidad. ¿Sí? Y después el trabajo sigue, no es que termina de esas 2 semanas y no. Hay ahí, en general, a raíz del ver, hay mucho trabajo por hacer. ¿Sí? Así que el potencial terapéutico excede a la medicina de los hongos, va a quedar mucho de nuestra mano, ¿no? De nuestro lado, dependiendo de lo que hagamos con ello, ¿no? Bien, ¿Algo más? bueno, Eso. y un montón, un montón, pero bueno, sigamos, ya vamos Sí. a seguir igual Bueno, trayendo cositas del impacto de los viajes. sí, totalmente. Eh, hay dos pilares fundamentales sobre los que se apoya esta experiencia, que comúnmente se los llama de esta manera en el ámbito investigativo y terapéutico, que son set y setting, que hacen referencia el set al estado interno, a lo que sucede dentro del viajero, y el setting al entorno externo. Concretamente, el set habla de cómo se preparó, qué estado interno viene manejando, cuál es su historial clínico, médico, en cuanto a sus hábitos de alimenticios, físicos, de consumo de otras sustancias, para qué está haciendo esta experiencia, ¿no? Todas estas cuestiones son las que van a ir impactando de una manera u otra en dirección a la calidad de viaje que vaya a tener. Por eso vamos ahora también a meternos en detalle en este tema en cuanto a cómo prepararse para esta experiencia, porque llegar con un set óptimo o lo más adecuado posible va a repercutir en un beneficio directo en el potencial terapéutico justamente de la experiencia. No es lo mismo hacerlo en determinadas condiciones que en otras, no significa que hayan condiciones que, bueno, algunas por supuesto que sí, hay condiciones que queda contraindicado, pero a lo que voy es que no es que hay que cumplir a rajatabla una determinada dieta o una preparación exhaustiva o rigurosa cuando lo que se quiere justamente es romper un patrón o un hábito, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente, vamos a hablar en detalle en relación a cómo prepararse para llegar de la forma más adecuada posible. Por otro lado está el setting, que habla del entorno, el contexto en donde se va a llevar a cabo la experiencia, que consiste tanto en el espacio físico, el espacio concreto donde se va a llevar a cabo la experiencia. En este caso, nosotros estamos hablando de un setting terapéutico o en esa dirección, ¿no? El setting puede ser cualquier espacio. Hay setting que es dentro de una fiesta. Bueno, no va a ser lo más idóneo para dar una experiencia terapéutica de la que se le pueda sacar provecho. En este caso vamos a hablar de un setting adecuado para que se despliegue esta experiencia que queremos vivir, ¿no? Como decía, habla del espacio físico, las condiciones visuales, sensoriales que hay alrededor, así como también las personas alrededor, ¿no? Quienes acompañan. Para nosotras, parte de ese setting que es fundamental, bueno, ahora vamos también a entrar en detalle en ese tema, es justamente el acompañante, porque permite, digamos, que el viajero se apoye en alguien que ya tiene experiencia, que sabe manejar la situación, que tiene una preparación como para sostener lo que sea que vaya emergiendo en relación a eso. Con respecto al setting, particularmente decía, incluye ambiente físico. En el caso este que estamos compartiendo de tener una experiencia de índole terapéutica, lo ideal es que sea una sala
acondicionada, preparada para esta experiencia, o a veces sucede que es en la casa particular de la persona que viaja, si se trata de una experiencia individual. Siempre lo ideal es tener lo más previstas las condiciones en que se van a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, si va a ser en mi casa, bueno, tiene que estar todo el mundo enterado de que no me puede venir a molestar, por ejemplo, ¿no? De más está decir, bueno, cuanto más armonioso, estético esté el espacio, obviamente mejor va a impactar. Si bien la invitación es a vivir un viaje a ojos cerrados en la que uno cree que no va a tener un contacto visual, lo cierto es que no es todo el viaje a ojos cerrados, hay quienes necesitan abrir, bueno, lo mejor es que encontrarse con estímulos que propicien un bienestar y a su vez que no sean excesivamente distractores o que evoquen cuestiones que no vienen al caso, ¿no? Por eso también la recomendación es hacer una experiencia así, de índole terapéutica, repito, dentro de un espacio indoors, digamos, ¿no? Dentro, porque cuando uno lo hace en un entorno de naturaleza, que puede ser una experiencia maravillosa y también muy sanadora o terapéutica, pero hay variables que no se pueden controlar y de repente un estímulo, por decir un insecto nomás, que está ahí la psique muy vulnerable y muy abierta, puede desencadenar eh, historias que uno por ahí no está preparado para procesar en esas condiciones. Por eso, idealmente, en un lugar contenido, ¿no? Va a tener todo que ver la temperatura del ambiente, ahí está muy sensible la sensación térmica, entonces es ideal que esté bien acondicionada, que haya elementos para la comodidad, mantas, acolchados, almohadones, etcétera. Todo eso es parte del setting que la persona se pueda sentir en comodidad, eso ya se prevé. Lo mismo elementos sin tener una agüita a mano, un alimento en caso de que lo llegara a necesitar, todo eso es parte del setting. También, por supuesto, como ya adelanté, la presencia de una persona que acompañe, idealmente, obviamente hay quienes se animan a vivir estas experiencias en soledad y de hecho que su mejor setting para algunos es la soledad, pero para quienes no se sienten preparados para hacerlo solos, lo mejor es que los acompañe alguien que tenga experiencia, que sepa dónde se está metiendo, ¿no? Que tenga esa capacidad de sostener en caso de que sea necesario una contención en algún sentido y que obviamente sea una persona de confianza para el viajero, ¿no? Que le permita en algún punto desplegarse y que no esté interfiriendo, que no esté con miedo de que lo que el otro esté por vivir, porque eso se transmite, ¿no? Entonces es importantísimo una persona idónea que sepa de lo que se trata la experiencia, que tenga su propia experiencia también, ¿no? Y el setting también hace referencia al contexto cultural, el entorno, más allá de la experiencia del viajero, ¿no? ¿Qué ideas tiene acerca de la medicina tanto él como su entorno cercano? Eso también en algún punto puede llegar a impactar en la experiencia en sí. Un factor clave que dentro del setting es la música, por eso hago un apartado especial en relación a la música, que es todo un tema. Siempre en general hemos trabajado acompañando con música, salvo algún viaje individual en el que la persona pide silencio, que obviamente se lo respeta. O sea, la música en sí tiende a potenciar la psicodelia, ¿no? Uno entra por ahí en un estado de sinestesia, que es esta característica en que los sentidos se empiezan a entremezclar y uno puede ver la música y la música tiene colores y formas. Y a su vez también la música puede evocar estados emocionales, obviamente relacionados con la idiosincrasia que trae esa música que uno está escuchando, por eso en general lo ideal es preparar una lista lo más neutra posible, ¿no? Idealmente sin letra para que no se evoquen innecesariamente imágenes y obviamente que haya sido escuchada mínimamente por quien va a acompañar para que no sea excesivamente estimulante, ¿no? Sí, bienvenido a algún tema que justamente invite a ir hacia adentro, ¿no? A sentir emociones intensas o placenteras en algún sentido, pero ideal que esté previsto qué música va a estar sonando, ¿no? También en algunos casos, si bien puede vehiculizar el viaje, en otros casos puede convertirse en una especie de obstáculo. Nos ha pasado de personas que por ahí
fue un fastidio todo el viaje, la música para esa persona, pero resultó ser a posterior una fuente valiosísima de información para sí misma, ¿no? Porque esa incomodidad también estaba hablando de ella, ¿no? En las situaciones en las que se trata de un viaje grupal, en la que el viajero incómodo no puede pedir que apague la música para todos. Sí, a lo que invitamos, y esto se anticipa también, es que en caso de que suceda esta incomodidad, que la música no, bueno, que sea una oportunidad también para conocer qué me trae acerca de mí misma esta incomodidad, ¿no? Y por último, en relación a la música medicina, que dentro de este tipo de experiencias es muy usada, ¿no? Sobre todo más en el tipo de experiencias de orden chamánico, por decirlo de una manera, ¿no? En las que hay otro tipo de setting, justamente. Eh, la música medicina puede estar muy buena, pero en nuestro caso, por lo menos desde la experiencia que nosotras compartimos, la recomendación es que sea más que nada al final de la experiencia, no durante todo el viaje en sí, más que nada como para ir finalizando y ir evocando algunos estados más dirigidos, porque justamente lo que tiene que hacer la música medicina que trae letra es condicionar en algún punto la experiencia. En algunos casos para bien, y eso está buenísimo, o no, porque a veces la persona que vino a vivir una experiencia necesita transitar cuestiones más profundas o más oscuras, si se quiere, por decirlo de alguna manera, y por ahí la música está evocando en otra dirección. Lo ideal es que la experiencia se desenvuelva por sí misma por donde tiene que ir. Entonces, lo más recomendable es que sea lo más neutral posible y, en todo caso, incorporar música, medicina más hacia el final de la experiencia. A mí me gusta ahí sumar esto de que, porque también que impacta en varios niveles, esto quiere decir, pero que en general las experiencias de viaje exceden al lenguaje, por completo exceden al lenguaje. Entonces, por más bonita que sea la letra, por mejores, uno puede tener las mejores intenciones poniendo esa música, pero el lenguaje de alguna manera no deja de ser un condicionante. ¿En qué sentido? En que la experiencia de viaje excede con creces el lenguaje, ¿no? Entonces también uno cree que está evocando algo divino, bonito, ¿no? Pero la persona está fundida con el todo, ¿no? Con la divinidad. Y bueno, por ahí el lenguaje queda cortísimo, ¿no? Acota muchísimo, ¿no? Bien. ¿Voy Bueno, yo? Dale, si Ah, querés. No, dale, va. Dale, Maru. En relación a los cuidados de preparación, eh, la psilocibina se metaboliza en el hígado, ¿sí? Y es importante que ese hígado no esté sobrecargado, ¿sí? Esto quiere decir que se evite la ingesta de frituras, que se evite el consumo de alcohol, el exceso de grasas, el consumo en exceso de grasas. Eh, sí, que el hígado no esté sobrecargado. La psilocibina en sí misma no es una sustancia indigesta, ¿sí? Pero se espera que ese hígado esté disponible para su metabolización, ¿sí? Por otro lado, también es importante evitar los alimentos inflamatorios, ¿sí? Llevar adelante una dieta antiinflamatoria en la medida de lo posible, evitar el consumo, por ejemplo, de harinas blancas o de azúcar refinado. Sí, todo lo que más se puede evitar el consumo de ultraprocesados, de porquerías de paquete, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la medicina de los hongos tiende a desinflamar, ¿sí? Por eso también, bueno, se está investigando en relación al abordaje de determinadas patologías que la mayoría de las enfermedades tienen como base la inflamación. Entonces, la psilocibina va a tender a desinflamarnos y en general, cuando encuentra un organismo muy inflamado, queda poco margen para la psicodelia. Y entonces, es llevar adelante una dieta antiinflamatoria y cuidar el hígado. ¿Sí? Por lo menos, bueno, ahí dice 5 días previos, sí, con una semana de anticipación estaría bien. Cuanto antes uno empiece con esos cuidados,
digamos, es parte de lo que hace a un viaje profundo, ¿sí? Muchas veces profundo y sin malestares, esto que decía, no es una sustancia indigesta, no tiende a haber una purga asociada, como sí puede haberla con alguna otra medicina sagrada, como es en el caso de la ayahuasca, que en general es muy discutido también, pero hasta se considera deseable tal vez la purga, el vómito. En este caso no suele presentarse, salvo raras excepciones. Pero si la persona no llevó adelante estos cuidados, puede que tenga un viaje de mucho malestar, ¿sí? Que esto que decía antes, no hay margen para la psicodelia. Si uno quiere ir profundo hacia el centro y tener un viaje de alto vuelo, bueno, estos cuidados son importantes, ¿sí? Profundo y sin malestar. Bien, y por otro lado, bueno, habla esto de la hidratación, siempre, mantener una buena hidratación, ¿sí? En relación a la, digamos, la preparación más allá de lo que tiene que ver con alimentos, no nos alimentamos solamente de comida, ¿sí? Nos alimentamos de un montón de impresiones, ¿no? Entonces, para cultivar este set, este estado que traía Noé, un estado que oriente la experiencia, esto lo voy a decir entre un montón de comillas, ¿no? Pero de alguna manera uno puede tender la experiencia hacia un lugar más luminoso, si se quiere, un montón de comillas porque no estoy diciendo que es mejor o peor que sea un viaje luminoso o no, puede ser un viaje muy provechoso, muy transformador y que quede registrado en nosotros como uno de los viajes más hermosos que transitamos en nuestra vida, ser súper oscuro, porque así sucede cuando uno revisa debajo de la alfombra, pero bueno, de que yo me nutra los días previos, no solo en términos de comida, también hace como al sesgo que va a tener esa experiencia, ¿sí? Siempre digo esto de, bueno, de nutrirse de lo bello, de las cosas bonitas, de la música que me gusta, que me hace bien, elegir a conciencia de qué me alimento en todo sentido los días previos, ¿sí? ¿Qué miro? Si miro series, películas, qué tipo de películas miro, qué tipo de música escucho, ¿sí? Todo eso va haciendo a este estado, ¿sí? Que de alguna manera va a incidir en el tono que tenga esta experiencia, ¿no? Por otro lado, bueno, no hablamos de momento de esto de, importantísimo, ¿no? De la intención, ¿no? Del, bueno, ¿qué quiero yo trabajar a raíz de esta experiencia, ¿no? Entonces, tener claro esto, a mí me gusta esta idea de que tener claro esto no va a garantizar que la experiencia se dirija hacia esa dirección. Y está lindo también eso, está lindo también bajar un poco la intención de controlarlo todo, ¿no? Y de alguna manera al momento de la experiencia del viaje soltar toda expectativa y encomendarse, ¿no? Y confiar en esta sabiduría superior, que es la propia, ¿sí? Que es la propia, pero en este estado de conciencia expandida, ¿no? Confiar ahí que se va a presentar aquello que tenga que presentarse. Pero esto de estar en contacto con la intención los días previos es también como ir vertiéndome hacia adentro, ¿no? Es verter la mirada hacia adentro, ¿sí? Tener una actitud introspectiva, si se quiere, de camino al encuentro con la medicina. A mi modo de ver la cosa, yo creo que es de lo que hace también a la posibilidad de un viaje profundo, verdaderamente profundo, ¿sí? Insisto, no lo hace la dosis, la profundidad del viaje. Esta es una de las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de un viaje profundo y de alto vuelo, ¿sí? El espacio que yo le he hecho hacia adentro, ¿sí? Después la medicina va a traer justo eso, como decíamos antes, que está obstaculizando mi pleno despliegue, ¿no? Justo aquel nudo que hoy es prioritario atender. Y está bueno confiar en esa sabiduría superior, ¿no? No solo quedarme con lo que yo pensé respecto de lo que necesito para mí en este momento, en este nivel de conciencia, ¿sí? Encomendarme a eso que suceda en ese estado,
¿sí? Pero un modo de prepararse también es verter la mirada hacia adentro, estar bien en contacto con esto que estoy queriendo trabajar. Ideal si uno viene de un trabajo previo, ¿no? Si uno viene de una historia del estar observándose, pero si no, pero si recién se está aventurando este caminito del mirar hacia adentro, este caminito del autoconocimiento, fantástico, ¿sí? Prepararse de esta manera, observar qué quiero yo trabajar, qué estoy queriendo yo trabajar, qué cuestiones me están trayendo problemas en mi vida, qué cosas siento que ya no van, ¿no? Este tipo de preguntas, ¿qué quiero sanar? ¿Qué quiero comprender? ¿Qué quiero poder ver más ampliamente o tener otra perspectiva respecto de tal cosa? ¿No? Bien, y todo, bueno, lo que sea, si la persona hace prácticas como prácticas de meditación, si la persona practica yoga, todas las prácticas vinculadas a cultivar la práctica del silencio, de fomentar un estado de paz interior, también bienvenidas. Yo siempre traigo esto bueno, si la persona no medita, nunca ha meditado, tampoco uno los va a mandar a meditar, ¿no? Y de tal vez incluso de sopapo encontrarse con una gran frustración al respecto, ¿no? Bueno, tal vez sean otras prácticas, ¿no? Tal vez la persona conecta mucho consigo saliendo a caminar o, bueno, quién sabe, ¿no? Adecuar estas indicaciones de este cultivar un set armonioso y un set que me oriente hacia un viaje saludable, provechoso, profundo, eh, subiéndole un poquito el volumen a las cosas que ya hago, que sé que me hacen bien, ¿no? Es un lindo modo de prepararse. Y, No perdón, está de más que sea parte de ese prepararse, en algún punto, si bien no es fácil, pero sí tener presente, animarse a soltar la expectativa, porque hay mucho cliché por ahí en relación a cómo debe ser un viaje, a qué se puede esperar de un viaje, y de repente puede ser algo absolutamente diverso a lo que uno esperaba, ¿no? Abrirse a eso también es parte de una preparación, porque puede presentarse de una manera absolutamente disruptiva, inesperada, y quedarse con un sabor amargo o con un gusto a poco. Y bueno, esta fue la manera, y no está de más considerar que esta experiencia que voy a vivir ahora, no la que uno se está preparando, es una experiencia dentro de un proceso que puede traerme significados a posteriori o en otra posterior experiencia, justamente, ¿no? Que está todo enmarcado dentro de un proceso, y no uno pretenda de buenas a primeras y en una experiencia llevarse la iluminación, porque a veces, y en la mayor parte de los casos, eh, hay un trabajo que hacer a posterior y a veces con otras experiencias también psicodélicas. sí. Bueno, y esto, ¿no? Que ahí aparece como este material educativo, eh, informarse, saber Mm. qué estoy consumiendo, qué estoy comiendo, ¿no? Esto que dice Noé de las expectativas, bueno, qué puedo esperar de una experiencia de este tipo, ¿sí? Eh, Todo lo que haga a la seguridad, a la confianza, ¿sí? Y el saber muchas veces, hay gente que dice, no, yo prefiero no saber, ¿no? Cuando lo decido ya está, le doy para adelante, prefiero no conocer. Bueno, fantástico, hay gente que le da mucha tranquilidad saber, ¿no? Hay mucha información hoy en día, no somos unos pocos locos que estamos comiendo hongos, ¿no? Hay mucha información que da cuenta de su potencial y de lo segura que en realidad es la medicina cuando nos han querido hacer creer otra cosa, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, cultivar esta tranquilidad es también parte de este set, ¿no? Y hoy por hoy basta con informarse de buenas fuentes para abonar esta tranquilidad, ¿no? Bien, o sea, todo lo que sea cultivar un set adecuado, ¿no? Y bueno, acá vamos a la cuestión de la dosis, que me parece que está bueno
hacer mención por esto que decía antes, ¿no? Que decía, bueno, esto no es lo que la dosis no hace a la profundidad del viaje, ¿no? Lo hace la preparación previa, lo hace el cuidado de la alimentación, lo hace cuán en contacto yo estoy con la intención, qué tanto me observo, qué tanto miro hacia adentro, ¿no? Qué tanto vine a ver, ni hablar, meternos en la configuración astrológica, temas que nos exceden por completo, pero que sin dudas también hacen a ese set, ¿no? Y a la posibilidad de ver que tenga yo de momento, ¿no? Pero bueno, la dosis también es un tema fundamental y es parte de lo que mencionaba al principio de esto de una de las cualidades de los protocolos de investigación del uso terapéutico de la psilocibina, eh, que de alguna manera en este encuadre terapéutico, ante esta finalidad terapéutica, lo que se busca es que la experiencia eh, no me arrolle, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A mí se me viene con grandes dosis, yo no he probado tan grandes dosis, 4 gramos fue lo máximo que he comido y para decir esto no me baso solamente en mi experiencia, obviamente. Lo que tiende a suceder, se me viene la imagen de cuando uno se enfrenta ante una ola en el mar y que te arrolla y te deja toda enrollada en la orilla, la malla por un lado, bueno, las patas desparramadas. Esa sensación me da un viaje con una alta dosis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que me pasó por encima y no entendí nada, ¿no? Cuando hablamos de altas dosis, bueno, hay gente que está trabajando que convida, por ejemplo, 5 gramos. Estas dosis es una macrodosis. Está bueno cuando uno va a hacer la experiencia, si va a hacer la experiencia con una otra persona que facilita la experiencia de viaje, preguntar qué dosis se va a consumir, ¿sí? Estas dosis, por ejemplo, que 5 gramos se conocen como las dosis heroicas. Es lo mismo que el consumo de psilocibina en otros contextos. No desestimamos un potencial sanador, ¿sí? A los fines terapéuticos, lo más probable o una de las cuestiones que pudieran suceder es que me arrolle y no entienda nada de lo que pasó, ¿sí? Que esto quiere decir que la información llegue a mucha velocidad, ¿sí? Que sea incluso vertiginoso, ¿sí? Lo más común es esto, ¿no? Que puedo detectar que la información es valiosa, pero no puedo asirla, no puedo llevármela, ¿sí? Entonces, lo que se cuida en este umbral de una dosis terapéutica es que uno tenga margen para poder comprender lo que se está presentando, interpretarlo, ¿sí? Incluso a veces durante la experiencia de viaje uno tiene la capacidad de tomar nota, ¿sí? Sepan que no se pierde nunca la conciencia, ¿no? Me gusta decir, se la encuentra, ¿no? Pero quiero decir que uno está viajando a ojos cerrados como recomendación para este verterme hacia adentro y está muy claro de quién es y de dónde está, ¿sí? Si abro los ojos, hago este paréntesis que no lo habíamos mencionado antes, me parece un dato importante para quienes no han viajado y para quienes quieren viajar por primera vez. Cuando uno abre los ojos, el entorno no se ha modificado, no se modifica, ¿sí? Con otras medicinas, como pudiera ser el LSD, que también tiene un potencial terapéutico, pudiera pasar con el LSD, por ejemplo, que se altere mi percepción del entorno, ¿sí? En el caso de la medicina de los hongos, no. Yo puedo estar viajando, volando por los aires, convertida en pájaro, y estar muy clara de quién soy, de dónde estoy, de con quiénes estoy, ¿sí? Cuando abro los ojos, el afuera sigue igual. A veces con algunos brillos, algunos destellos así de magia, pero, pero no es lo más habitual. Entonces, bueno, esto, ¿no? La dosis terapéutica que oscila entre 2 y 4, 4 ya es un montón. Yo diría 2 y 3, 2 y 3 y medio, ¿sí? Que uno tenga margen para comprender lo que se está presentando y poder elaborarlo después, que ese es el sentido de esto, de tener este margen, incluso a veces para dialogar con lo que se presenta, ¿no? Poder tomar registro acá, tomar registro, más allá del registro escrito que uno quiera o pueda tomar durante un viaje, que está bueno,
durante el viaje también como soltar, soltar y soltar. Eh, Tomar registro y después poder trabajarlo, ¿sí? Elaborarlo, hacer algo con ello después, ¿sí? Eh, A propósito de la dosis, se suele creer que hay que pesarse, ¿no? Que uno, de acuerdo a la masa corporal, va a ser una dosis u otra, y que de hecho hay quienes hacen esto, ¿no? Que te piden, quienes facilitan, quiero decir, que te consultan cuánto pesás para recomendarte una dosis, y no tiene que ver necesariamente con la masa corporal el efecto que tenga la dosis. Tiene que ver con los receptores de serotonina que hay dentro del cerebro, y eso está condicionado por los hábitos previos del viajero, ¿no? Tanto hábitos físicos, hábitos en cuanto a consumo de psicofármacos u otras sustancias, y también con la predisposición a abrirse a un impacto. Eso tiene muchísimo que ver. Parece que no, pero hay una metáfora que suele usar mi colega Maru Ponciglione, ¿no? Esto de ablandar la tierra, ¿no? Hay un trabajo que uno puede ir haciendo que hace que la medicina impacte de una forma mucho más sentida, si se quiere, con una dosis menor, ¿no? Porque hay un trabajo, hay una preparación, hay un haber cultivado un estado interior que propicia que el impacto sea más beneficioso y más sentido también, más profundo. sí, totalmente. Bueno, de hecho, personas que con 5 gramos no despegaban y después de un trabajo profundo, eh, sin la medicina, obviamente, después han podido viajar con 2 gramos, ¿sí? Ya con una dosis terapéutica. Eh, Dámosle pata, Maru, que ya pasó una hora y nos falta. ¿Vas vos? Dale. Dale, Bueno, vamos juntas, que esto da dale. también para conversarlo. Un poco ya veníamos adelantando que la forma en que un viaje se puede presentar es absolutamente diversa. Puede ser algo realmente inesperado, a veces concretamente inefable, ¿no? Que supera el orden del lenguaje. Y hay experiencias que son muy conversacionales, si se quiere, ¿no? Que uno está conversando ya sea consigo mismo, con una deidad, con los hongos, con la naturaleza, con el yo superior. Hay viajes que son muy conversados, otros que son puramente sensoriales, que solamente uno ve colores, formas y visiones, que ya de por sí eso puede llegar a ser muy sanador, y no haya algo concreto que ver, sino he escuchado una forma de expresarlo como Martín que dijo, Una una quimioterapia. quimioterapia de luces. Solamente vio luces, pero eso ya fue sanador para él, ¿no? O vivir experiencias pasadas, como decía también Maru, esto de por ahí, ya sea dentro de la propia biografía o de vidas pasadas. Hay quienes relatan haber tenido una experiencia de una vida pasada, por ejemplo. Y bueno, obviamente puede darse una experiencia del orden más de lo sentir, ¿no? Del sentir emociones, sentir gratitud, sentir amor, eh, perdonar, ¿no? Hay viajes más orientados a lo metafísico y encuentros con deidades o fundirse con el todo, ¿no? También se da mucho esto de conectar con un saber realmente muy inefable, que tiene que ver con esto de sentirse parte de algo mucho más grande que uno, ¿no? Y pasa a ser este plano de la existencia casi anecdótico comparado con lo que puede llegar a vivir, ¿no? En ese estado. No siempre se da este tipo de experiencias, obviamente, pero a veces sí. Hay experiencias que son más físicas, ¿no? Que de repente hay mucho movimiento, mucha necesidad de expresarse a través del cuerpo. Hemos acompañado viajes de personas que han hecho yoga 4 horas seguidas, canalizaron su método de movimiento, y a través de eso les ha servido. ¿Cómo? Nunca habían practicado. Claro, alguien que nunca practicó yoga estuvo 4 horas viajando y haciendo posturas de yoga que le fueron, que le bajaron, ¿no? Eh, bueno, esto, ¿no? También esto que dice ahí,
hay forma de vivir un viaje a veces a través de una limpieza, a través de las lágrimas, ¿no? Y uno llora y llora y llora todo el viaje, capaz que sin razón, pero fue una necesidad física de drenar, ¿no? O de reír, ¿no? También hay viajes muy sanadores a través de la risa. La manera, digamos, puede ser muy variada, incluso dentro de un mismo viaje, vivir varios de estos tipos de experiencias, ¿no? Sí. Y en relación a lo que se conoce como mal viaje, ¿no? Que está bueno mencionarlo porque es el típico miedo, ¿no? Que hay detrás, que la mayoría de las personas que temen a este tipo de experiencias es sobre todo por el miedo al mal viaje. Y es algo que es muy difícil que se dé cuando las condiciones son las adecuadas, ¿no? Como esto que veníamos diciendo del set y el setting adecuados. El mal viaje es bastante improbable e incluso puede darse que el viaje sea muy incómodo, muy desafiante, muy oscuro, como veníamos diciendo, ¿no? Que de repente se destapan cuestiones muy íntimas, muy personales que necesitan ser elaboradas, pero como uno está contenido dentro de un marco, lo puede procesar de una manera adecuada, lo puede transitar y puede convertirse en una oportunidad para justamente revelar aspectos de uno mismo, sanar y trascender esa oscuridad en algún punto. No necesariamente una experiencia desafiante es un mal viaje. Hay experiencias desafiantes y en general la gran mayoría de las experiencias desafiantes que he acompañado y que he vivido han sido altamente sanadoras a posteriori. No sé si querés agregar algo más de este tipo de viajes, Maru. No, esto de primero que esto, sepan que es tan amplio que lo que estamos diciendo es apenas un esbozo, ¿sí? O sea, sepan que hablamos desde ese lugar, de decir, esto es muy amplio, ¿sí? Siempre tienen que estar dadas las condiciones para que uno pueda dejar ser ese viaje tal como se presente, ¿no? Esto que decía Noé. Hay un viaje, por ejemplo, en mi experiencia yo he tenido un viaje que fueron 5 horas llorando. Mi tristeza, la de todas mis consultantes, la de todos mis ancestros, ¿no? Eso fue el viaje. Si yo, imagínense, viajaba en un contexto en que no, me daba vergüenza llorar porque, y digamos, eso estaba emergiendo así porque tenía que salir, ¿no? Lo que a mí me gusta decir, emerge de lo sagrado, ¿no? Que salga, es darse ese permiso, ¿no? Y lo mismo, ojo, con este no viajé, me acuerdo un viajero que eh, todo le molestaba, todo le molestaba, todo le molestaba, todo. Y una cosa, eh, ahí había que acompañar, había que estar y acompañar y demás, y él insistía con que no había viajado, y a la semana me mandó un mensaje diciendo que, bueno, sí, que reconocía que de alguna manera se había magnificado como estaba haciendo él en su vida, ¿no? Que de algún modo estaba así. Un tipo que, bueno, no importa, no me ve. Son las cosas que demoran y no aportan demasiado, que demoran la charla. ¿No? Entonces a veces puede tornarse confuso, ¿no? Si estoy viajando o no estoy viajando. En general, aunque uno sienta que no esté viajando, en un contexto de haber consumido psilocibina, hay mucho potencial de que todo lo que suceda se torne en información, ¿no? Valiosa. Así que bueno, atentos y atentas con subestimar experiencias que por ahí, bueno, se presentaron así, ¿no? Bueno, esto también ahí como rapidito, pero está bueno saber que durante la experiencia de viaje, y que tiene que ver también con este no preocuparnos, ¿no? No preocuparnos si sucediera, que es lo más común, que uno sienta como mucho debilitamiento a nivel como muscular, ¿sí? Se produce una miorrelajación profunda, que en general se siente como bien en las extremidades, eh, así como extremo de sentir que uno se derritió, ¿no? Y puede ser muy hermoso y que uno se funde con,
con la colchoneta, que se funde con el todo, pero si uno se alarma y se asusta de eso, ahí empiezan a darse como las resistencias, ¿no? Me resisto a esto que me está pasando y son las cosas que más pueden tornarse, bueno, generan como fricciones si se quieren, ¿no? Resistirme a esto que está sucediendo. Entonces, vivirlo con naturalidad, saber que puede ser parte de la experiencia, que puede hacer uno más que resistirse, acompañar, bueno, relajo acá, suelto acá, ¿no? Siempre la respiración es una buena, es un lindo timón ahí para acompañar estos procesos, ¿no? De un poco derretirme o fundirme con el todo, ¿no? En general uno siente que se relajó demasiado, que lo relajó demasiado la experiencia y se siente como si uno no fuera a poder levantarse si quisiera, ¿no? Y lo cierto es que sí uno puede levantarse, ¿sí? Siempre pedimos o aconsejamos esto de hacerlo cautelosamente porque, bueno, uno de acostado parado hay un trecho larguísimo en ese estado, hacerlo con cautela por si uno se levanta así como medio mareado, pero en general no, cuando uno le manda el mensaje al cuerpo, el cuerpo responde. En algunas ocasiones hemos tenido que acompañar como escoltando a alguien hasta la puerta del baño, pero en general no es nada un nivel que impida que uno se desplace, ¿sí? Pueden percibirse hormigueos, sobre todo como al momento de la entrada en viaje, el pasaje de un estado al otro, ¿sí? Hormigueos o la sensación como de vibraciones en las manos, en los pies, en las articulaciones. Pueden darse algunos movimientos involuntarios, acá dicen las extremidades, pero lo cierto es que, bueno, hay una experiencia de viaje muy, muy linda que hay varias, pero una que el muchacho como que se le levantaba así el pecho, ¿no? Y casi todo su viaje fue así. Y era que en esos movimientos, que de acostado se le levantaba así el pecho, que él como que iba sacudiendo de alguna manera todos sus demonios. Se iba como limpiando, se iba desprendiendo de traumas y demás, ¿no? Y ese no era un movimiento que él pudiera controlar, sí podría haberlo evitado si se quiere y no lo aconsejamos, ¿no? Es parte de lo que podríamos decir resistirse a lo que emerge de lo sagrado, ¿no? Si se presenta así, que salga así, ¿no? Es a lo que alentamos, ¿no? ¿Pueden percibirse mareos? Sí, eventualmente, no es lo más habitual. Eh, y náuseas, en mi experiencia acompañando, en general cuando la persona percibió malestar o hay alguna condición previa ahí para atender, que por ahí se devela la experiencia de viaje, o no se cuidó con la alimentación los días previos, ¿sí? Es muy común que uno se sienta como embriagado o con náuseas si los días previos se excedió en grasas o tomó alcohol, ¿sí? Así que para un viaje sin malestares, importantísimo esos cuidados previos en la alimentación, ¿sí? Eh, Es una medicina bastante amigable en términos de efectos físicos. Es bastante amigable. Sobre todo si uno va confiado a encomendarse, como decir entregado. Lo que tiende a generar como más malestar está asociado a las resistencias, como este gran no que uno percibe adentro, que con un buen acompañamiento, una respiración profunda, un recordar la intención, se puede sobrellevar y entrar en un estado precioso de fundirse con el todo, ¿no? Mm. Bien. ¿Y esto también, querés que vaya yo o? Dale, dale. Sí, metele. Bien. Acá vamos a ir rapidito. Primero porque van a tener las filminas y segundo porque con solo saber como los títulos de dónde despertar ahí como sacar bandera roja, digamos, despertar alarma, ¿no? Si yo, sobre todo como viajero, viajera, persona que empieza con este proceso, queda fascinado, le trajo un montón de cambios favorables y demás, uno tiende a empezar a recomendar
y no está mal saber que hay ciertas contraindicaciones, ¿sí? O mismo para uno mismo. En general está contraindicado para casos de enfermedades psiquiátricas, están, se está investigando, ¿sí? Entonces, cuando nosotras decimos esto, cuando una persona llega con una psicopatología, y para que lo sepan ustedes también, lo que hacemos es derivar a un psiquiatra que es la persona idónea para decirle a esta persona que no incluso, o que sí, pero que no, si nosotras dijéramos este no, estamos tal vez cerrando la puerta a una experiencia con un potencial sanador tremendo a alguien por ahí por desconocimiento propio. Entonces, quienes están a la vanguardia y son idóneos para decir que no o que sí para el tratamiento de una psicopatología son los psiquiatras que trabajan con la medicina de los hongos, ¿sí? Eh, Cada vez más, por suerte. Así que también, cada si vez ese hay más. trabajo lo necesitan, nos piden por privado. Cada vez hay más, exactamente, sí. Cuando hablamos de trastornos psiquiátricos hablamos de, bueno, esquizofrenia, que se está investigando mucho, está mostrando cierta efectividad, así que también lo dejamos en recontra comillas, y que puedan acudir a las personas que están en la temática, ¿no? Eh, Trastorno de personalidad límite, bipolaridad, ¿sí? Eh, Bien, etcétera. Consultar a una persona especializada, ¿sí? En el caso de problemas cardiovasculares, no siempre es un no, pero lo mismo. Hay personas, cardiólogos, cardiólogas que trabajan con la medicina de los hongos, van a saber qué chequeos hay que hacer para ver si están dadas las condiciones, o hacer un ajuste en la dosis, lo que fuera, ¿sí? Esto que menciona acá es muy común, la hipertensión, es un mal de época. Si esa hipertensión está controlada, no habría inconveniente, ¿sí? Pero también, bueno, dar cuenta de que esa hipertensión está controlada, ¿sí? Entonces, todo lo que es cardiología, bueno, ¿por qué? Porque puede aumentar la presión arterial, la experiencia de viaje, ¿sí? No la psilocibina, sino la experiencia subjetiva de viaje. Entonces hay que tener como cierto recaudo en este sentido, ¿sí? Bueno, personas con epilepsia, en el caso de embarazo y lactancia, vieron como casos, es difícil de investigar en relación a estas situaciones en las que hay contraindicación, ¿no? Por el riesgo. Entonces, por falta de información, bueno, también bandera roja en el caso de embarazo y lactancia. En el caso de la lactancia, eso también queda, hay ciertas recomendaciones, ¿no? De que la madre, si realmente amerita hacer esta experiencia, que a veces son casos que decir, bueno, vale la pena que no amamante esa madre por unos días, que retire su leche, que le den mamadera a su bebé, la leche, ¿no? Por unos días hasta que no haya sustancia en el organismo tras la experiencia de viaje. Bueno, eso lo dejamos, digamos, librado ahí a persona, ¿no? Le podemos hacer de información para que pueda tomar la decisión la persona, ¿sí? Pero bueno, más que nada por falta de información ahí se tiene cierto recaudo, ¿no? Y después lo que tiene que ver con las interacciones farmacológicas, fundamentalmente el riesgo está asociado al consumo de algunos psicofármacos. También se está avanzando mucho en la investigación y hasta hace muy poquito, muchos de los psicofármacos había un gran riesgo en que se mezclen ambas sustancias. Hoy por hoy cada vez son menos esos psicofármacos que pueden presentar riesgos. La mayoría de los psicofármacos hoy se sabe que inhiben el efecto de la psilocibina, como puede ser las benzodiazepinas, ¿no? O el que es muy común que las personas, lamentablemente, pero bueno, pero muchos casos muy necesarios, por ejemplo, que toman clonazepam, puede que inhiba el impacto de la psilocibina, ¿no? Entonces, lo mismo, no hace falta que sepan al detalle, y no viene al caso, ¿no? Qué psicofármacos, que además hay un montón, y que además se avanza en la investigación momento a momento,
saber que ante el consumo de psicofármacos hay que consultar con la persona idónea, ¿sí? Para evitar riesgos y evitar la frustración de que no me haga efecto la psilocibina, porque ahí también es como encontrarse con esas situaciones, tal vez desestimar una herramienta que tiene un potencial transformador tremendo y que podría cambiarme la vida radicalmente para bien, ante haberme puesto ante la situación de acudir a la medicina cuando estoy tomando un psicofármaco que inhibe su efecto, es una lástima, ¿no? Es una lástima. Así que en esos casos, antes consultar y hacer el trabajito previo que haya que hacer, si es adecuado, ¿no? Bueno, y después en la interacción con alcohol, con otras sustancias y demás, bueno, no, mucha cautela, ¿no? Ni hablar a los fines terapéuticos, pero si alguien tiene el plan de hacerlo con un sentido recreativo, mucha cautela y sí que puede tornar impredecible el impacto de todas las sustancias que se ingieran, ¿no? Así que mucho cuidado ahí. Hay médicos clínicos, médicas clínicas, cardiólogos, cardiólogas, psiquiatras, neurólogos, ¿sí? Muchos médicos que están trabajando con nosotros, ¿no? Amigas, son las 8, así que metámosle casi. Bien. Bueno, Eh, Noé, Terminando, el arte de la integración, ¿no? Que es algo que ya venimos adelantando desde de diversas maneras. Esto se enmarca siempre, digamos, volviendo, ¿no? al objetivo de esta charla, ¿no? Cuando la intención es que tenga este potencial terapéutico, no es una cura mágica, no es la píldora de la felicidad, no está garantizada la sanación ni la transformación, ni mucho menos la iluminación a partir de una experiencia con psicodélicos. Lo que puede obrar en favor de un mayor bienestar es que esta experiencia se enmarque dentro de un proceso de autoconocimiento, o podemos llamarlo un proceso terapéutico acompañado de un profesional, pero siempre dentro de un contexto, hasta me atrevería a decir dentro de una elección de vida, ¿no? De un querer algo mejor para la vida de uno, ¿no? Es obrar en favor del bienestar en cada acto a partir de este momento que decido empezar mi camino hacia adentro, ¿sí? No va a tener ningún efecto si hago esta experiencia y no me comprometo nunca más en mirar para adentro. Entonces, bueno, la experiencia de por sí, en muchos casos uno llega a la experiencia después de haber hecho un recorrido, porque siente ese llamado de que ahí hay algo y ya busqué por todos lados, voy a ir acá a ver qué hay también. Entonces, bueno, si ya puede estar dentro ya una búsqueda o justamente también dentro de un proceso terapéutico acompañado de un psicólogo, un psiquiatra o a un profesional que también trabaje con esta medicina como recomendación, como para profundizar. Pero a partir del momento de la experiencia y en adelante, hay un trabajo que hacer que no es menor, que es lo que va a dar el efecto de esta experiencia. Más allá de lo flashera que haya sido, o de lo oscura, o de lo divertida, o de lo luminosa que haya sido, lo rico, lo realmente útil de la experiencia va a ser qué hago con esto ahora, cómo lo llevo a mi vida, ¿no? Bueno, la idea es que en principio uno se tome esos espacios de conectar consigo mismo de la manera que sea, como cada uno lo sienta. Las sugerencias son, bueno, de espacio de contemplación, de meditación, de silencio, de soledad. El registro escrito puede traer mucha información, a veces como ejercicio de journaling que hoy está tan de moda, puede ser muy útil que empiece a aflorar algo que por ahí no está todavía en el orden de lo consciente, y a partir de la escritura automática uno puede por ahí empezar a sentir. Lo mismo con el arte, hay formas de integrar estas experiencias a través del arte, de la danza, del movimiento, de la pintura, de lo que sea. Se puede ir en favor de esa dirección. Obviamente, si esa persona ya está dentro de un proceso terapéutico, se va a dar cuenta tanto el viajero como su terapeuta, los avances que pueden llegar a ver dentro de este acompañamiento. Hemos escuchado muchos psicólogos decir, este paciente adelantó años de terapia a partir de una sesión con macrodosis.
o al revés, ¿no? El viajero diciendo eh, años tratando de desentrañar esto y en una sesión de macrodosis ya pude ver cosas que antes no había forma que las pueda ver, ¿no? Bueno, pero bueno, como veíamos ahí en la filmina de la neuroplasticidad, ¿no? Venimos por ahí de un recorrido neuronal que ya se hizo cristalino, ¿no? Ya cristal en el sentido de que se cristalizó, es una piedra, es roca, ¿no? Ahora la psilocibina o la experiencia me mostró un camino posible, una alternativa. Soy yo quien ahora va a tener que marcar ese surco nuevo, porque la inercia si no me va a llevar al camino ya conocido y trillado que tengo ya marcado dentro de mi recorrido neuronal. Entonces hay un trabajo que hacer, eso es la integración, eso es llevarlo a la vida cotidiana, aquello que aprendí, aquello que vi, aquello que se me mostró, aquellos insights que aparecieron en la experiencia. Y bueno, siempre va a ser a lo largo del tiempo, no necesariamente inmediatamente después de la experiencia uno puede ver claramente a dónde ir o qué hacer. A veces es dejar pasar el tiempo también parte de integrar para tratar de comprender y para que vayan cayendo fichas y estar abierto, predispuesto a que eso vaya sucediendo, ¿no? De algún modo. Mm. Sí, ahí me gusta este poder discriminar cuando no hay mucho que hacer ahí, ¿no? En muchos casos, esto que traíamos, que esto de, por ejemplo, el viajero de la quimioterapia de luces. Fin. Eso, ¿no? Que tanto, imagínense él en el esmero de querer interpretar las luces, que no, que seguro que si fue una quimioterapia de luces, seguro que tengo un tumor, no, no. No, nada que hacer ahí, ¿no? También poder discernir es, bueno, esto, que hay algunas experiencias de viaje que es simplemente soltar y dejar que suceda ese proceso natural, ¿no? Ese proceso de integración al ser que se da naturalmente, ¿no? Eh, Me Maru, de algo que no está de más mencionar, que está bueno saberlo de antemano, parte de esa preparación, es no necesariamente la información que llega es exactamente literal. A veces sí, a veces no, pero abrirse a la duda cuando esa información puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Tenerla dando vueltas en la cabeza, ¿no? A veces es simbólica. Esto podemos dar ejemplos de mi- sobra, ¿no? Pero la típica es, mi hija se va a morir, ¿no? Me mostraron, bueno, imagínate, me mostraron los ojos y mi hija se va a morir. Bueno, para. No necesariamente uno vive experiencias de premonitorias, ¿no? A veces sí, a veces no, a veces son sencillamente llamados de atención de uno mismo que se hace para decir, bueno, ¿cómo yo respondo ante esta posibilidad, ¿no? ¿Qué trabajo puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer en relación a esto? También para tenerlo en cuenta. sí, hay veces que nos plantean alguna ironía, ¿no? Entonces invitamos a no concluir rápidamente, ¿no? Con qué me quisieron decir. Por lo menos dejarlo ahí abierto y que decante con el tiempo. Y en este parte del trabajo de integración, tomar nota, para mí es, para nosotras, fundamental, con fecha, porque a veces uno quiere recurrir a esas notas muchísimo tiempo después. Recuerden que esto se enmarca en el proceso que es la vida, ¿no? Y esta es una experiencia trascendental, ¿no? Entonces, muy probablemente, imagínense ustedes a los 70 años queriendo acudir a ese viaje en el que me dijeron qué, y tal vez recién ahora eso toma sentido, ¿no? Entonces, no se lo pierdan, ¿no? Que puedan realmente volver a acudir ahí. No es una experiencia más, ¿sí? Emerge de lo sagrado, entonces, bueno, ahí tomar registro para poder acudir y no concluir rápidamente, que hemos escuchado de todo, de todo. Bueno, Bueno, más para cierra. concluir esto, siempre enfáticamente, eh, siempre que ese sea el deseo, ¿no? De ir para adentro, que sea en un espacio, en un entorno seguro, eh, y hacerlo siempre a conciencia, teniendo estas recomendaciones, estas precauciones. Idealmente si es acompañado, pero bueno, hay un potencial realmente transformador en esta herramienta, pero es una herramienta, sí, no es una cura mágica, así que con conciencia de eso también. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay algo que quieras agregar a Maru antes, no.
Preguntas no hay. Yo quería hacer una pregunta. Hola, Romy. Hola, Maru. ¿Puedo? Sí, Sí, claro. claro. Tenía Ay, justo pasó una moto. Tengo una duda cuando escuchaba respecto a... Tengo dos preguntas. Una respecto a la dosis, si en esa experiencia de macrodosis a todas las personas se le va a suministrar exactamente la misma cantidad de gramos o eso se adecua por cada persona. Y si teniendo en cuenta que vino tomando ciertos gramos de microdosis anterior o no, o a todos se les suministra la misma dosis. Y la otra pregunta tiene que ver con... Voy a cerrar porque el perro no me deja escuchar. La otra pregunta tiene que ver con esto que mencionaban de una música, auriculares y el contexto. La música es en general, cada uno tiene su auricular, porque entiendo, no hice nunca la macrodosis, solo estoy en micro, entiendo que a lo mejor puede provocar llantos, risas, y a lo mejor perturba el viaje del otro. Eso. Ah, bueno, bueno, pues las preguntas sí son cosas que teníamos ganas también de compartir. ¿Querés que vaya yo? Partiendo por esto de que traes de la dosis, Romy, cuando la persona está tomando microdosis, vamos ahí primero, eh, se tiene el recaudo de que la persona suspenda la micro unos días antes, ¿sí? 2, 3 días antes, ¿sí? Que por ahí si tenía que tomar ese día no la tome, ¿sí? ¿Para qué esto? Para que se evite lo que se conoce como tolerancia, que es esta habituación a la sustancia, este acostumbramiento a la sustancia físico y psicológico, y entonces es como que uno se limpia de la sustancia y ahí la macrodosis, bueno, genera el efecto buscado, ¿no? Genera el efecto deseado, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando está tomando micro, se invita a ese suspender unos días antes. Y por otro lado, sí se adecua la dosis a lo que se escucha, digamos, a lo que se escucha en la persona, ¿sí? Dentro siempre de este umbral, este marco, ¿sí? De lo que es una dosis terapéutica, pero se termina de definir ante la escucha de, bueno, varias cuestiones vinculadas a la particularidad de la persona, ¿no? De si me voy así metiendo hacia abajo o si metiendo hacia arriba, ¿sí? A veces hay personas que llegan con, primero, llega una persona con 80 años de edad, ¿no? Y uno diría, bueno, no vamos a cuidar que ese despegue sea más armonioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no le sea tan exigido físicamente, si pudiera presentarse de esa manera, entonces uno va a tender a ir hacia abajo. Con alguna situación clínica, alguna cuestión de salud que también amerite que uno se oriente hacia abajo, puede ser una condición de salud que no sea una contraindicación, por ejemplo, una persona con vértigo, no está contraindicado, pero también vamos a jugar con la dosis para evitar que le signifique más vertiginoso ese pasaje a esa entrada al viaje. Personas con mucho miedo, también ese miedo que no me inhabilita, que quiero, que estoy confiada en que me va a hacer bien, que por ahí quiero trabajar mis miedos, bueno, se orienta hacia abajo, ¿por qué? Va a haber quien tenga el criterio de decir, no, subir la dosis que así entra o entra en viaje, ¿no? Para nosotras es bajarle la dosis para que esa entrada le sea armoniosa, ¿no? Y que la persona baje la guardia y tenga una experiencia hermosa, ¿no? Entonces, bueno, para no extenderme mucho, a raíz de lo que se escucha, de con lo que llega la persona, hay personas que tienen un afán de ver, ¿no? Y que súper seguras y súper, ¿no? Y que van para adelante y que se dicen, no, no, ni estas cosas, me soy rosada, me remando, me re gusta, hay un gran potencial también para sumergirse de lleno en la experiencia, entonces la llevas hacia arriba en la dosis. ¿Me explico? Sí, sí, súper claro, María. Sí, sí, súper claro. Ahora sí, sí, sí. Y lo de la música, nosotros en particular no trabajamos como aislando cada uno con su auricular, nos parece que hay algo que sucede a nivel grupal que está buenísimo que suceda, no se forman así por casualidad los grupos y siempre vemos como un tejido de trasfondo que dice, ¡fua! Esto es tremendo,
En general no lo compartimos por cuidar la privacidad, muchas veces se devela en un compartir posterior que se da a través de la palabra, digamos, pero nos parece ahí que se da una cuestión a nivel grupal que se da así porque tiene que ser, y que esto que podría llamarse interferencia, como escuchar el llanto del otro, el modo en que me impacte a mí en mi viaje, va a decir mucho más acerca de mí que de esa persona que está llorando, ¿no? Entonces, en general, todo ahí se torna un contenido para el trabajo, ¿no? Se torna información, se torna significativo. Y nunca es casual, ¿no? Nunca es casual, ¿no? Que una persona lance una palabra, la otra vez una persona decía, con mi hermana no, con mi hermana no, con mi hermana no. Y bueno, a casi todos y todas de los que estaban en esa experiencia de grupo, les trajo, ¿no? De hecho, habían dos hermanas, ¿no? Y eso desencadenó todo un viaje en relación a la temática, muy impresionante, ¿no? Entonces, bienvenido lo que llegue. Diferenciamos en lo que es interferencia cuando es yo aterricé, estoy embolada, volví a mi mood habitual, estoy ansiosa, me quiero ir, no sé qué, y busco charla, me río con el de al lado. Para nosotras eso es interferir, cuando ya emerge de acá, ¿no? Ahora, cuando emerge de lo sagrado, ya lo dejamos en manos de, bueno, como tenga que ser, ¿no? Ok. Sí, súper claro. Sí, sí. Gracias, Maru. Bueno, gracias, Romy. Mirta. Hola, Mirta. Sí, ¿qué tal? Yo quería saber, ¿ustedes hacen estas terapias? ¿Dónde las hacen? ¿Cada cuánto las hacen? ¿De cuántas Te personas paso por los grupos? Mirta sobre eso. Esas consultas las vamos a responder por privado por cuestiones de seguridad más que nada. Bueno, y una cosa más, una persona me contó que había tenido una experiencia psicodélica en la que alguno de los integrantes del grupo perdía el control de esfínteres. Que se hizo pis encima, que se hizo caca encima, que fue horroroso. No hemos acompañado cientos de personas y no es algo que suceda habitualmente, digamos. No te digo que no pasa, puede pasar, pero digamos, no es algo que yo haya experimentado ni haya acompañado, ni he sabido de personas que también conozco varios terapeutas que trabajan en esto y no es algo que se suceda muy a menudo. La verdad que nunca lo había escuchado, honestamente. Hay que ver ahí No está de más decir que, como bien traía Maru también, en ningún momento se pierde el control o la conciencia. Uno enseguida, si así lo desea, ¿no? Porque a veces bueno, la verdad que me da paja levantarme y ir al baño, ¿no? Pero si se lo propone, puede moverse, puede desplazarse, en ningún momento se pierde la noción de dónde está y el manejo del cuerpo, por más que se ablanden las extremidades, como veníamos contando. En cualquier momento, a veces uno no quiere interrumpir su viaje y se está conteniendo para ir al baño. Lo que está bueno es saber de antemano, que también como parte de esta preparación, que uno puede levantarse al baño, volver y seguir viajando, no se interrumpe la experiencia por más que uno necesite hacer su necesidad en medio del viaje. O sea, eso en general es algo que aclaramos siempre para que no se contengan, porque a veces el hecho de estar conteniéndose, de hacer pis, por ejemplo, molesta al viaje psíquico, y a veces solo cuando me acuerdo uno vuelve a un viaje mucho más amoroso, más placentero o más útil en todo caso. Sí, yo ahí agregaría esto de que, bueno, hay que ver ahí con qué dosis está viajando la persona, ¿no? Eh, Eso por un lado, y por otro lado, así como en términos generales, cuando reciban esta información, ¿no? De una persona que mal viajó, se tiró al río, no sé qué, ¿no? Que a veces nos llegan esta información como incluso dramática en torno a la cuestión. En general uno no conoce el contexto, ¿no? Se conoce qué pasó, pero no se conoce en qué contexto, cuál era la historia de la persona, ¿no? En qué situación estaba, qué dosis comió, ¿no? Entonces, ojo ahí con ustedes, ¿no? Como abonar
esta información que genera miedo, que genera temor, porque en general están descontextualizadas, ¿sí? Ahí faltaría información. Bueno, ¿qué? Por ahí comió 8 gramos, ¿no? Bueno, no sé, ya estamos entrando en otro orden de cosas, ¿no? De que esta charla sería totalmente distinta, ¿sí? Así que está bueno ahí hacerse y completarse la info cuando uno recibe este tipo de datos, ¿no? Ok, De anécdotas, si se quiere. gracias, gracias. De nada. Privado, cualquier duda que les haya quedado, incluso para quienes vean grabado esta clase. Por ahí Se escucha, hemos pasado, ¿sí? no sé Hola, si hola. el resto se escucha bien o no, pero estaba escuchando bastante mal. Se escuchaba muy cortado. Ah, Sí. a ver ahí. ¿Hola? Bueno, Bueno, decía Noé que cualquier duda, cualquier consulta nos pueden escribir por privado a Noé o a mí. A veces caen así preguntas los días posteriores. Bueno, bienvenidas, ¿sí? Para seguir conversando. Eh, ¿Sí? bueno, ¿Estamos bien? bueno, Bueno, gracias. Muchas gracias a todos y a todas por participar y encantadas de seguir en contacto. muchas gracias. Abrazo grande. Buenas Gracias, noches. Vicky. Con algunos nos vemos pronto. Abrazo.